Hoy el mundo del rock está de luto. Se ha ido una leyenda, un alma indomable que marcó generaciones enteras. Ozzy Osbourne, el eterno príncipe de las tinieblas, ha apagado su voz, pero su rugido quedará por siempre. Hoy en el canal vamos a analizar la técnica vocal de quien fuera uno de los pilares más importantes para el mundo del heavy metal. La verdad, chicos, es que me ha costado muchísimo decidirme por las canciones porque hay muchas de la banda Black Sabbath que a mí me gustan muchísimo, entonces no sabía bien por cuál decantarme. Vamos a empezar por un pedacito de Paranoico, que esta me gusta mucho porque tiene muchísima fuerza. Y vamos a ver qué tal sonaba. Es una canción de 1970, chicos. Fíjate que antes de que comience a cantar es un tempo pues muy acelerado y con muchísima energía, por lo tanto la voz tiene que ir acompañando esa energía desbordante que desprendía Black Sabbath, ¿no? Estamos hablando de una época que no existían algunos moduladores de la voz, como por ejemplo hoy en día que se está utilizando pues el autotune o el Melodyne, por ejemplo, ¿no? En este caso, lo que se usaba para dar algún efecto en la voz, que es una tonalidad bastante aguda, estamos a un poquito más arriba de la mitad de la cuarta octava, en un la, está cantando, es una nota de pasaje de la voz, es una nota bien precisa, es una voz que está bastante limpia en un jovencísimo Ozzy Osbourne, o sea que va a sonar espectacularmente bien, por supuesto que sí, por eso quería recordarlo en sus mejores años, ¿no? Cuando uno tiene la voz pues completamente brillante, y así es como me gusta pues recordar a los artistas que nos dejan. A nivel efecto vocal, lo que podemos encontrar aquí de repente es un poquito de reverb como para darle una especie de eco natural o brillo a la voz, que era lo que se estilaba. Un poquito de delay puede ser, aunque no en este caso, pero son los efectos del momento, ¿no? Voz hacia afuera, pues muy proyectada. La verdad es que es un cierre cordal completo, es decir, que no hay escape de aire en la voz en este momento. Me encanta la energía. En este momento no está trabajando con una parte como más de matices, como más suaves, porque la canción no la lleva. La canción es fuerte desde el comienzo hasta el final, por lo tanto él se maneja en esa línea fuerte de la voz, cierre cordal completo en un la, que es una nota de pasaje de la voz, o sea que para él, para un hombre, está bastante alto en tonalidad. Constantemente al forte. Un poquito más agudo aquí. Can you help it? Yo creo que la nota más aguda hasta el momento es el la. Se queda en el la de la cuarta octava como nota más aguda, por lo menos en lo que vamos la primera parte de la canción. No sé si más adelante nos mostrará un poquito más de dificultad, un poquito más de arriesgarse con respecto a las notas más agudas. Fíjate que es un belting y estamos en plena voz de pecho. En este momento es un sí de la cuarta octava, o sea que estamos viendo que en los años de juventud Ozzy pues gozaba de unos buenos agudos, de una buena tesitura que le permitía cantar este tipo de música pues rock o heavy metal en tonalidades pues muy altas que podían debatirse entre la voz de pecho y una voz mixta para abarcar inclusive más notas. Bárbaro. No abusaba muchísimo del vibrato. Oh yeah, un poquito de vibrato, pero tampoco es una voz que sea tremendamente vibrada, tampoco lo necesita, la verdad. Espectacular. Fíjate que no es tampoco tan agresivo, es una música que si bien es fuerte, es rock, no estamos hablando de bandas ventriculares o cuerdas falsas, una voz como muy demasiado rota o demasiado ronca, no estamos hablando de canto gutural tampoco, es una música que si bien es fuerte, es apta para todo tipo de oído porque se puede disfrutar, no es algo que sea extremadamente potente, ¿no? Una de las cosas que más me gusta también es la dicción, chicos. Se entiende perfectamente bien, está articulando cada palabra bien. La verdad es que lo que es la energía del tema está desbordante y va acorde a lo que están haciendo los músicos, ¿no?
no se entretiene en sostener notas. Fíjate que es tremendamente afinado a la hora de interpretar, por lo menos en los años 70. Es una maravilla lo que están haciendo sobre el escenario. Pues la verdad es que cuando me enteré de la noticia, chicos, no era una banda que yo escuchaba habitualmente, pero sí la he escuchado, por supuesto que sí, porque me he educado en todo tipo de música y me ha gustado pues escuchar de todo tipo de música, porque hay que saber de cada cosa como para poder darle un enfoque, para poder hablar de más o menos de lo que está pasando, por lo menos arriba del escenario. Y cuando estudias pues técnica vocal, también tienes que mirar los diferentes estilos de voz que hay para poder entenderlos, para poder adentrarte y para poder enseñarlos, ¿no? Por sobre todas las cosas. Pero me dio mucha nostalgia porque la gente de mi generación, los que estamos en los más de 45, 50 y un poquito más, es como que estamos perdiendo todos estos ídolos, ¿no? Que nos fueron regalando esta música maravillosa, que nos fueron regalando géneros musicales, y pienso que el rock no va a morir nunca, nunca va a morir, porque además tenemos este legado, porque podemos recurrir a escuchar todo esto, ¿no? Pero es como que poco a poco, ¿no? Nos van dejando estos ídolos que marcaron una tendencia, que marcaron un antes y un después, que crearon música, ¿no? Y eso a mí, mira, lo leí esta mañana y, oye, que me puse nostálgica y todo, ¿eh? Bueno, es un puente musical con su solo de guitarra. La verdad es que es muy enérgico, es decir, te invita a escucharlo y te invita a mover el cuerpo. Quiero ver también a Ozzy en otros tipos de registros, porque hay otras canciones que son tremendamente importantes que me gustaría rescatar para el canal, como por ejemplo Iron Man. Esta es otra de las tan famosísimas, maravillosas piezas musicales, y escucha esto. Uno de los efectos que utilizaba Ozzy Osbourne en vivo era el famoso chorus. Técnicamente, para que entendamos lo que es ese sonido, es como tu voz duplicada, es decir, el efecto lo que hace es recoger la señal, tu voz, y lo que hace es duplicarla, creando otra señal y retrasándola un poquito. Entonces, no tanto como para hacer un delay que se repite, no tanto como eso, sino que es un poquito movida para que suene como una voz duplicada, ¿no? Y también, por ejemplo, utilizaba John Lennon, muchísimo lo utilizaba John Lennon. De hecho, hay una de las canciones que me gustaría ver que me recuerdan mucho a los Beatles, que me recuerdan mucho a John Lennon, una de Ozzy justamente. La verdad es que es un cierre cordal completo. Siempre canta pues en una tonalidad bastante fuerte, con muchísima energía. Llenaba el escenario, se movía de un lado para el otro. La verdad es que fue pues una persona tremendamente importante que ha captado a millones y millones de fans alrededor del mundo. Fíjate que no son tampoco solos tan complicados, digamos, de hacer, pero son melodías pegadizas, son puentes musicales pegadizos que se te quedan en la mente y los puedes acompañar con la voz, no solamente con el instrumento, sino que tú puedes cantar también ese pequeño solo o ese pequeño riff de la guitarra, lo puedes ir cantando, y es lo que pasaba con el público. Al mismo tiempo que está escuchando la guitarra distorsionada haciendo este sonido, pues al mismo tiempo lo iban cantando, ¿no? Y eso es lo que tenía también. Es constantemente al forte. ¡Ay! Me encanta, es sencillo, no es de estos solos de que pasean por la guitarra de un lado para el otro. Es sencillo y agradable de escuchar y completamente pegadizo. Es lo que tienen las melodías, muy, muy, muy pegadizas, pero con un carácter fuerte. Son fuertes, tienen mucha energía. ¿Ves? La batería está bien marcada. Por eso les digo, es fuerte, es denso, es pesado. Para las personas que les gusta este tipo de música, pues es muy disfrutable todo esto. En este caso hay un antes y un después. Desde el primero sí que vimos a este Ozzy. Fíjate que en vivo sí utilizaba las bandas ventriculares para gritar al público, para hablarle al público. Utilizaba esa voz completamente rota y distorsionada, ¿no?
Si te fijas, inclusive le da como un tinte así como más country. Es mucho más suave. Esto es Mama I'm Coming Home y es una de mis favoritas. Aquí se nota muchísimo más ese efecto que le ponen al micrófono. Si está cantando tranquilo, inclusive puede manejarse en algunos pequeños riffs, en algunas pequeñas inflexiones que hace de la voz. Él siempre continúa cantando en ese cierre cordal completo, no abusa de ningún tipo de efecto vocal o dinámica vocal, es otro rollo, es otra forma de cantar. Generalmente pues culmina, si es alguna nota sostenida, pues las culmina sin prácticamente vibrar, con alguna inflexión justo al final. ¡Wow! Espectacular, a mí me encanta esta canción. Qué pena, chicos. No hay mucho abuso del vibrato tampoco. ¿Esto de qué año es, chicos? ¡Qué maravilla! La verdad es que vocalmente perfectamente puede cantar. Aquí vocalmente está muy bien, chicos. ¿Ves como que tiene esta cadencia de la música country? No está abusando de ninguna nota aguda, está tremendamente cómodo cantando en esta tesitura. En este caso estamos manejándonos entre la tercera y la cuarta octava. Si bien tú notas esa voz como un poco más tranquila, todo el fondo, la batería y todos los instrumentos tienen esa fuerza, ¿no? Tienen esa agresividad en los instrumentos, ¿no? A pesar de que por fuera él está como más tranquilo cantando. Creo que esta es la parte más aguda de la canción. Es un sol de la cuarta octava justamente aquí. Es la nota más alta hasta el momento de toda la canción. ¿Ves que no ha vibrado? ¡Oh! Glissando ahí. ¡Oh! Vuelve por glissando allá. ¡Ah! ¡Ay! Esto me encanta, por favor. Me encanta, me encanta. Me encanta, chicos. ¡Qué energía! Me encanta. ¡Ay, mía! Madre mía. Uy, chicos, por favor. El trabajo de esta banda será recordado por siempre, para siempre. Bueno, las guitarras la verdad es que me recuerdan a otras bandas, como por ejemplo por momentos me recuerda también a los Guns N' Roses. Este es el rock, chicos, el rock que a mí, por lo menos a mí, siempre me ha gustado. ¡Ay, madre mía, qué emoción, qué barbaridad! No los puedo pasar entero por temas de derechos de autor, pero es que esto es una gozada, chicos. Son vocales un poquito más estridentes, por momentos más abiertas, pero tampoco abusa de esta estridencia como por ejemplo Axl Rose. Axl Rose sí abusa de la estridencia, abusa de las vocales más abiertas, con un twang muchísimo más marcado que de repente Ozzy Osbourne, ¿no? Aquí es un sol de la cuarta octava, se mantuvo ahí en pedal. Na, 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 na. No sostiene, los corta allí. ¡Oh! ¿Qué tiene aquí? ¿Tiene como unos coros o pregrabados o de dónde están? ¿Ves? Son estribillos que la gente los puede cantar. Al cantar tonalidades pues más normales para el resto de las personas, llaman todavía más la atención porque son canciones que podemos cantarlas todos y se acerca más al público. Tiene aquí como unos sintetizadores, coros pregrabados que están en diferentes armonías. La verdad es que llenan muchísimo. Es un si bemol de la quinta octava. Fíjate, aquí va un poquitito más para arriba.
Oh, se maneja con glissando, como deslizándose entre la nota y We Love You, sí. Importante, querido y respetado por toda la comunidad, por supuesto, uno de los pilares fundamentales para el mundo del heavy metal, para el mundo del rock, y va a ser recordado pues por siempre. Desde aquí nuestro homenaje para Ozzy, espero que les guste a todos y ya me contarán, ¿seguían la banda? ¿No seguían la banda? ¿Cuál es la canción que más les ha gustado? ¿Han podido ver algún concierto en vivo de la banda? Me lo cuentan aquí en los comentarios.